24 horas antes de que el Supremo Tribunal Federal decidiera sobre el futuro judicial de Lula, un tuit confirmó la llegada de tiempos complicados. Ese día, el 3 de abril de 2018, el entonces jefe del ejército, Eduardo Vilas Boas, presionaba directamente a los jueces para que rechazaran un pedido de habeas corpus de Lula que lo liberaría de la cárcel y lo habilitaría a ser candidato. En ese hilo de tuits, Vilas Boas comunicó la postura del ejército. Le aseguro a la nación que el ejército brasileño comparte el deseo de todos los ciudadanos de repudiar la impunidad y respetar la Constitución, la paz social y la democracia, así como vigilar sus misiones institucionales. Este gesto no era habitual. Con su mensaje, Vilas Boas dejaba claro que las fuerzas asumían un rol central en el escenario político, abandonando cualquier pretensión de neutralidad. 4 años después, con un ex militar en el gobierno que amenaza con desconocer los resultados de la próxima elección, la pregunta sobre cuál va a ser el rol de las fuerzas de seguridad en Brasil es más importante que nunca. El que más necesita de un golpe es Bolsonaro para garantizar su impunidad. Entonces la verdad que responder si puede haber un golpe o no es difícil. Es muy probable que haya una situación de gran tensión e inclusive de crisis institucional, pero no necesariamente un golpe de Estado como en su forma clásica. Pero que estemos hablando de esto ya es parte del problema. Esto es La Revancha, un podcast de Cenital sobre las elecciones presidenciales en Brasil. Acordate que podés suscribirte y activar la campanita para cuando haya novedades. Mi nombre es Juan Elman y es un placer darte la bienvenida. Empecemos. La voz que escuchamos recién es de Marina Vitelli, profesora de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Su campo de estudio son las Fuerzas Armadas y su relación con el poder civil. Hay que entender primero que los militares acá construyeron una historia oficial que los coloca en el centro de todos los procesos históricos. Esa participación de los militares en los principales eventos políticos y procesos históricos ayudan también a marcar su propia identidad como actores políticos. Es necesario entender que para los militares brasileños ellos son anteriores a la creación del país. Su protagonismo tampoco desapareció con el fin de la dictadura militar, en 1985. Parados desde Argentina, es importante hacer algunas distinciones. Para empezar, el régimen no tuvo un final abrupto, sino que se fue disolviendo con una apertura gradual en el plano político, cuando los partidos convivían con los uniformados. Los militares brasileños tuvieron una impronta más desarrollista que sus pares en países vecinos y dejaron el poder con mayor apoyo y legitimidad. De hecho, fueron ellos quienes marcaron el pulso de la transición. Controlaron todos los pasos de ese proceso y lo fueron haciendo de una forma que garantizara su impunidad, que garantizara la continuidad de su autonomía institucional y de su papel político en la sociedad. Esta voluntad se plasmó en la Constitución de 1988, que los consagró como un poder moderador. Y una de las formas en las cuales esto se ve de forma más visible es la forma en la cual ellos tutelaron la construcción de la Constitución democrática. Fundamentalmente en los artículos que se refieren al papel de las Fuerzas Armadas en el régimen democrático, dejando una ambigüedad muy grande en relación a cuál sería su papel en contexto de crisis, en contextos de disputas entre los otros poderes. Una de las principales concesiones que lograron en ese proceso fue la amnistía, que puso fin a los intentos de juzgar las violaciones de derechos humanos de la dictadura, delitos que quedaron, en su mayoría, impunes. De hecho, reivindicar la dictadura militar no es un tabú para algunos sectores de la sociedad brasileña. Tampoco lo es para la política. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Este es Jair Bolsonaro antes de ser presidente, en el año 2016, en la apertura del juicio político a Dilma Rousseff. El entonces diputado le dedicó su voto al general que la había torturado,
cuando fue encarcelada por la dictadura. Es importante entender que los militares no son aliados de Bolsonaro. Bolsonaro es un producto de los militares, es producto de la formación militar, de la mentalidad, de una forma conservadora y autoritaria de entender la política, que fue viabilizado como candidato presidencial por esse apoyo militar. Es por esto que algunos hablan hoy de un gobierno militar, o por lo menos del gobierno más militar desde la dictadura. O vice é aquela pessoa que tem que estar ao teu lado nos momentos difíceis. O vice não pode ser aquela pessoa que conspire contra você. E eu escolhi, sim, general do Exército Brasileiro. Una manera de medirlo son los cargos. En el gobierno, además de Bolsonaro, también son militares el vicepresidente y varios funcionarios clave como el secretario general de presidencia y el encargado de seguridad institucional. En la pandemia, los militares ganaron más espacio aún y llegaron a controlar el Ministerio de Salud. El número de uniformados ocupando cargos civiles se duplicó entre 2019 y 2020, superando los 6.000 funcionarios. Hoy el compañero de fórmula electoral de Bolsonaro es un general retirado del ejército. Se llama Walter Braga Neto. Não existe insubordinação nas Forças Armadas. Se houver insubordinação, ela será punida. Eu só pediria que baixasse o... Não existe insubordinação nas Forças Armadas. Importante baixar o tom. Tudo bem. Pero, ¿se puede hablar de los militares como un bloque homogéneo? Una de las cosas que le pregunté a Marina es si no había que diferenciar entre los militares que ocupan cargos en el gobierno, algunos de ellos retirados, y los integrantes de las Fuerzas Armadas. La lógica indicaría que una gran mayoría de los militares piensa igual a las ideas que manifiestan los oficiales que están en el gobierno. No ha habido tampoco algún tipo de manifiesto contrario a esas ideas. Entonces, por ahora, las Fuerzas Armadas se mantienen extremadamente alineadas. Si bien es importante separar la institución de las fuerzas y lo que pasa en el gobierno, Marina no cree que haya diferencias significativas en cómo piensan. Y si las hubiera, poco importaría. Las Fuerzas Armadas son una institución extremadamente jerárquica y disciplinada. Lo que piensa la tropa es lo que la jerarquía y son las ideas que son transmitidas en todas las etapas de la educación militar, que es controlada por las Fuerzas Armadas. Hay una coincidencia ideológica en cómo piensa Bolsonaro diversas políticas, como la política ambiental, la política indígena, la política económica y el tipo de ideas que los militares también comparten. Pero volvamos al tuit de Vilas-Boas por un momento. Lo que demuestra ese mensaje es una amenaza, una decisión de jugar un rol central en el escenario político en un momento de crisis institucional. De hecho, para Marina, la avanzada militar comienza antes de la llegada de Bolsonaro al poder. Ella destaca el impeachment a Dilma y el encarcelamiento de Lula, pero también el respaldo que dieron al gobierno de Michel Temer, donde asumieron funciones en la gestión de la seguridad interior. A partir de la crisis que se abre ahí en 2013-2014, hubo un retorno de esa idea muy enraizada en las Fuerzas Armadas brasileras de que, como son una corporación ética y profesionalmente más preparada que la élite civil y que la propia población de Brasil, ellos deberían intervenir en los momentos en los cuales el país estaría en crisis. Y ya con Bolsonaro en el gobierno, los militares se afianzaron como interlocutores clave de la vida política del país, en muchos casos conteniendo los impulsos más extremistas del gobierno. Por un tiempo incluso, se habló seriamente de la posibilidad de que Hamilton Mourão, el vicepresidente, también militar, asumiera ante un impeachment. Esa centralidad en la vida política del país es para Marina el principal logro de los militares en la gestión Bolsonaro, pero hubo otros. La otra cuestión que toca más el bolsillo es que fueron beneficiados con una reforma del sistema de jubilaciones y una reestructuración de las carreras militares que mejoró enormemente el salario en un contexto en el cual los salarios de empleados estatales están congelados desde 2019. En ese contexto ellos obtuvieron mejoras sustanciales y también lograron la acumulación de cargos y de beneficios que inclusive generaron lo que acá se llaman super salarios.
A medida que se acercan las elecciones, crece la preocupación de que Bolsonaro desconozca los resultados en caso de una derrota. Recordemos, hace más de un año que el presidente insiste, sin pruebas contundentes, que el sistema de voto electrónico falló en las elecciones de 2018 y volvería a fallar este año. Queira no voto auditável e confiável. Desta forma, corremos o risco de não termos eleições no ano que vem. Eu lamento falar isso para a Autoridade Suprema Tribunal Federal. Só um idiota para fazer isso aí. O que está em jogo, pessoal, é o nosso futuro e a nossa vida. Não pode um homem querer decidir o futuro do Brasil na fraude. Es una estrategia idéntica a la que desplegó Donald Trump en las elecciones de 2020 en Estados Unidos, con la diferencia de que él atacaba el voto por correo. De hecho, Trump llevó hasta el final su ofensiva, que desembocó en un asalto al Congreso, pero nunca tuvo el apoyo de las fuerzas de seguridad. ¿Pero podemos tener el mismo grado de certeza en Brasil? Las denuncias sobre las supuestas deficiencias del sistema electoral fueron respaldadas por el ministro de Defensa y otros militares en puestos de gobierno, pero principalmente preocupa la postura del ministro de Defensa, que actúa prácticamente como un ministro de las Fuerzas Armadas, porque endosó varias de las desconfianzas que Bolsonaro viene sembrando. Entonces, en términos institucionales, claro, bueno, el ministro de Defensa debería ser un representante del Ejecutivo, pero hoy funciona como un representante de las Fuerzas Armadas y su posicionamiento ha sido de repetir muchas de las críticas que Bolsonaro hace al sistema electoral. Entonces, podríamos decir que las Fuerzas Armadas como institución se está sumando a esos cuestionamientos. El escenario es grave y está abierto, pero Marina apunta a dos cosas. La primera es que la ofensiva de Bolsonaro no significa necesariamente que busque provocar un golpe de Estado. El presidente teme perder el poder, pero sobre todo ir preso. Estas tensiones que Bolsonaro genera en relación a las elecciones pueden ser más una estrategia para chantajear al sistema y conseguir impunidad. Entonces, por un lado, si bien hay mucha preocupación sobre qué puede pasar con una posible disputa en relación al resultado de las elecciones, da para ver que también es una estrategia política de Bolsonaro para crear alguna situación de conflicto, de tensión institucional, que termine en una negociación que por lo menos le garantice impunidad a él y a su familia, porque muchos de los hijos de Bolsonaro también están comprometidos con causas en la justicia muy graves. También es importante recordar lo violenta que ha sido esta campaña y el clima de radicalización que respira Brasil. Existen preocupaciones fundadas de que seguidores de Bolsonaro, incluso miembros sueltos de las fuerzas de seguridad, puedan alimentar un escenario similar al que se vivió en Estados Unidos. Puede haber episodios de insubordinación, de indisciplina, potenciales cuarteladas, ¿no? Algún tipo de rebelión. Y creo que hay que mirar a las posibles instancias de violencia política, de algún tipo de conflicto social. La verdad es que hay sectores muy radicalizados en la sociedad brasilera, que es una sociedad muy violenta y que cada vez tiene más relación con las armas, que tiene reacciones armadas también bastante preocupantes. Lo segundo que apunta Marina es que los militares, dado que ya lograron consolidarse como interlocutores en la política de Brasil, tienen más incentivos para alejarse de una ruptura institucional. Esto va a ser un desafío para el PT en caso de llegar al poder, porque deberá lidiar con un sector que ganó mucho en los últimos años. Hay una antipatía enorme en relación al PT en general, pero a Lula en particular. Sinceramente debe ser muy difícil para los miembros del PT encontrar militares con los cuales dialogar. De modo que en un potencial gobierno de Lula probablemente no pueda ni quiera realizar grandes reformas para recortar esa autonomía militar. O papel dos militares não é ficar puxando o saco do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é dono dos militares. Os militares fazem parte de uma instituição do povo brasileiro para defender o povo brasileiro de inimigos externos. Ele não tem que ficar puxando o saco de presidente, nem de Lula, nem de Bolsonaro, nem de Celso Amorim. Eles têm que estar acima das brigas políticas.
es un sector que va a seguir moviendo fichas en la política brasileña por mucho tiempo. La pregunta es ¿hacia dónde? Pero también hoy los militares brasileños están con Bolsonaro porque les sirve en varios sentidos y probablemente mañana no les sirva y buscarán otro aliado político. Creo que esto es importante para entender que el involucramiento de los militares en Brasil hoy es mucho más independiente de la figura de Bolsonaro, de lo que muchos piensan, y probablemente en un próximo gobierno van a seguir teniendo un peso político importante. Gracias por escuchar. Este podcast fue realizado por Cenital y Congo. El guión lo escribimos con Lucía Cholaquian Herrera. La producción general de este podcast fue de Guido Coralo. La producción estuvo a cargo de Nicolás Carral. La edición es de Mauro Suchodolski. Ya que estamos llegando al final, me gustaría mencionar a todas las personas de Cenital que trabajaron en La Revancha. Iván Jagrotsky, Agustina Gewerk, Facundo Ale, Romina Sanelato, Diane Chevalier, Javier Borrelli, Valentín Muro, Evelyn Espinosa y Mercedes Crecer. Si te gusta lo que hacemos, podés sumarte a nuestra comunidad en cenital.com. Yo me llamo Juan Elman y este fue el 5º episodio de La Revancha. Hasta la próxima.